Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén en su casa. Amén, hermano. Hoy continuaremos nuestra serie de estudios sobre el agotamiento espiritual. ¿Ustedes están preparados? Recordemos nuestro primer mensaje, que fue la muerte en la olla, donde hablamos de cómo el hecho de que conozcamos o no las escrituras pueden ser venenosas o no. El segundo mensaje, el pecado de la religiosidad, el legalismo religioso y la falsa religión. Y en tercer mensaje, hablamos de la charis, es decir, de la gracia de Dios. Y hoy hablaremos de la mente. ¿Tenemos la mente de un esclavo? Leamos la palabra del Señor que se encuentra, déjame ver, la palabra del Señor para hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 29 y 30. Pero él se contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Mira, hermano, es aquí en ese pasaje conocido por todos nosotros, el hijo pródigo, que estaremos abordando la vida de los dos hijos de un señor. El hijo pródigo que abandonó a su familia y ese hijo que no salió de su casa para nada. El hijo pródigo gastó toda su herencia mientras que otro se quedó en casa trabajando. El hijo pródigo le perdió todo en cuanto quedó en la miseria. Regresó a su casa. Cuando volvió, ¿qué le hizo su padre? Él lo abrazó y le puso un anillo en el dedo, devolviéndole todos los derechos del niño, todos los derechos de hijo. Y no solo esto, ese padre hizo una fiesta para celebrar con el barrio y familiares la alegría de tener de vuelta a su hijo. Y el hijo, que se consideraba dedicado, que estaba probablemente trabajando en la era cuando empezó la fiesta, llegó a casa indignado porque su padre estaba celebrando el regreso de aquel hijo ingrato que tomó toda su herencia y la gastó. Hermanos, en aquel tiempo en Israel, pedir la herencia antes de la muerte del padre era desear su muerte. Para ese hijo que estaba en la finca, que no salía de su casa, todo esto era una gran injusticia. El hijo rebelde gastó todo en prostitutas, amigos malvados, y hasta se comió la comida de los cerdos, algo considerado horrible para un judío, y si su padre lo recibiera con los brazos abiertos. Esto fue repugnante para ese hijo. Por eso él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo. Mira, hermanos, en este discurso del hijo indignado hay que subrayar dos palabras: siervo e hijo tuyo. Dos palabras, no dos expresiones, ¿sí? Una palabra siervo y la expresión hijo tuyo. Esta palabra siervo en hebraico significa esclavo. Este hijo no tenía un sentimiento, una relación de hijo con este padre, sino de esclavo. Y en cuanto a su hermano, no lo consideraba como tal. Y lo vemos cuando le habla a su padre: hijo tuyo,
Este hijo indignado no se veía a sí mismo como hijo y heredero de su padre. Ciertamente, en todo lo que su padre le pedía que hiciera en la finca, obedecía con ánimo de esclavo y no de hijo. Una mente que se ve obligada a trabajar para su señor y no un hijo que se ocupa de su herencia. Cuando le dice a su padre, tantos años le he servido, lo que realmente está escrito es, tantos años he sido su esclavo. Para el granjero era un hijo, pero para él un esclavo. Nunca se desvió, nunca salió de la casa de su padre, pero tenía la mente de un esclavo. El hijo pródigo se llevó todo lo que tenía de la casa, gastó todo su patrimonio y cuando estaba en el lodo, en la ruina, recordó que tenía un padre. Sin embargo, su personaje cuando regresó, no regresó con la intención de ser tratado nuevamente como a un hijo. Regresó con la intención de ser tratado como un esclavo, mientras que el hijo que se había quedado en casa, pudiendo disfrutar de todo, no hacía nada, pues se sentía esclavizado. Para él, el hermano que había vuelto del largo y arduo camino de vivir con el pecado y que ahora arrepentido era recibido como un hijo, como si nada malo hubiera hecho. Este joven, aunque obediente a su padre, no se veía a sí mismo como un hermano, no se veía a sí mismo como el hijo de ese agricultor amoroso, se veía a sí mismo como un sufridor, porque cuando dice soy tu esclavo, nunca se sintió como derecho a disfrutar de los bienes de su padre, se quedó fuera. Hermanos, esto es muy triste y grave. Nunca obedeció al padre por amor y probablemente no amaba a este padre y hermano como quien ama a un pariente, sino como a un esclavo. Todo lo que su padre le pedía que hiciera lo hacía con un sentimiento de obligación, esclavitud y la certeza de quien lo hace pensando en recibir obligatoriamente algo medido si es posible. Este hijo estaba allí discutiendo con su padre cuánto había sufrido ante los decretos dados por su padre, decretos que lo hicieron sentirse como un esclavo. Se consideraba un esclavo, por lo que se apresuró a obedecer las órdenes de su padre, pero estaba lejos de ser un hijo. De sus palabras podemos entender que este joven no tenía idea de lo que significaba la relación de amor de un hijo con su padre. Él no se sentía aceptado por su padre como hijo, sin embargo, fue aceptado y amado como hijo, aunque él no se veía en esa posición. Él no hizo nada por su padre o por esa familia por placer, alegría y amor, sino por obligación. Él no conocía la alegría de amar a su padre y a su hermano con el tipo de amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y nunca hubo un solo día en que este muchacho trabajara por amor a su padre, porque para él no era el trabajo de un heredero que invertía en lo que era suyo. No, eso no lo se pasó por la cabeza. En su mente de esclavo pensó, me obliga a trabajar en esta propiedad que pertenece a este señor y a tu hijo. Y lo que es interesante, en medio de la fiesta se indigna y no va a celebrar con todos. ¿Por qué? Porque con la mentalidad de esclavo probablemente no se sintió libre de ir a la fiesta y celebrar con la familia. Porque en una fiesta con los herederos, los esclavos no están invitados. Mis
Misericordia, hermanos, como el esclavo no tiene nada que celebrar. El esclavo simplemente obedece y espera el día en que será vendido a otro dueño o el día de su muerte. Triste pensamientos, hermanos. Las celebraciones espontáneas de alegría no eran para él, porque tenía una mente esclava. Solo imaginó miedos y pensamientos como si nunca pudiera complacer a mi padre lo suficiente como para recibir regalos de sus manos. Hermanos, ¿cuántas veces estamos en medio de la congregación y vemos personas que tenían una enseñanza equivocada, que aceptaban a Jesús como su Salvador, pero no se convertían en sus hijos y les servían como esclavos, siempre dispuestos a cumplir ritos, ordenanzas con sufrimientos y nunca verse como un hijo y abrir su corazón para celebrar junto con los hermanos y con Dios nuestro Padre? Estas enseñanzas de las Escrituras basadas en el error, el pensamiento humano, la filosofía y la ciencia del mundo hacen que muchos crean que tienen que hacer algo para salvarse y ganar el favor de Dios, cuando esto no es cierto. Tales enseñanzas también llevan a la frustración, porque la persona que no conoce a Dios cree que Dios está esperando algo de ellos y algo que ellos nunca podrán dar. ¿Por qué? Porque no fue algo que salió del corazón de Dios, sino del malvado corazón del hombre. Hasta que lleguemos a conocer a Dios, nuestra mente divagará entre la idea de ser hijo o esclavo. Esta constante lucha interna conduce al agotamiento espiritual. También hay agotamiento emocional y psicológico porque la persona no es consciente de su identidad. ¿Quién es en Cristo? ¿Qué papel debe desempeñar en la familia de Cristo? ¿Tiene esta persona la identidad de un hijo o de un esclavo? Preguntó. En relación a este que se quedó en casa, ese hijo ni siquiera tuvo esta lucha, esta crisis de identidad. ¿Por qué? Porque él no se sentía como un hijo, se veía a sí mismo como a un esclavo. Por lo tanto, solo tenía derecho a lo que estaba reservado ¿a quién? Para los esclavos. Hermanos, hay mucho dentro de la iglesia disfrutando de los derechos de esclavos y no de hijo. Personas que se aferran a doctrinas vanas y se creen más santas por no celebrar, por no usar pantalones, por no cortarse el pelo, porque no juegan, finalmente sienten que están cumpliendo con las reglas hasta el punto de creer que los que nos siguen son hijos tuyos, Dios, y no nuestros hermanos. Doctrinas que no están verdaderamente basadas en las Escrituras no produzcan hijos, compran esclavos. Esto es peligroso, hermano. Misericordia. ¿Quiénes somos? Depende mucho más de quién es Dios que de lo que somos o no somos capaces de lograr. Nuestra aceptación o no depende de quién de Dios es y no de quién somos nosotros. Repito, nuestra aceptación o no depende de quién es Dios y no de quiénes somos nosotros. Cualquiera que no se preocupe por relacionarse con Dios como Padre es solo un seguidor de culto, un esclavo. Por eso comienza el agotamiento espiritual. Ese individuo que asiste a un culto se cae, se beneficiará si tiene una avería, ya que puede morir espiritualmente. Si él cae espiritualmente, hermano, es un beneficio si se queda agotado, porque muchas veces él muere espiritualmente y esto es muy grave. No es raro descarriarse, ir al mundo y convertirse en un
anticristiano, un perseguidor de la iglesia. ¿Y todo esto por qué? Porque comió mal o tuvo hambre de la palabra de Dios. La Biblia nos aconseja que nos deshagamos de la levadura de los fariseos, y ese tipo de enseñanza es levadura del fariseo. El cristianismo no es una fórmula donde encajamos reglas o no. El cristianismo es relación, y como toda relación es dinámica y personal. El cristianismo es una relación entre el individuo y Dios, y el puente entre él se llama Jesucristo. Esta relación, la que podemos llamar cristianismo y cristianismo de verdad. El resto, hermano, es inmundicia del diablo. Cuando Jesucristo dijo que solo seremos conocidos como sus discípulos si nos amamos unos a otros, ¿qué hizo la religión? La religión puso en la boca de Jesús lo siguiente: seréis reconocidos como mis discípulos si juzgáis al hermano que no va a la iglesia, si señalas la enfermedad de otra persona y dice que es un pecado, si miras al hermano homosexual que no hay salvación para él, pronto arderá en las llamas del infierno. Misericordia. ¿Es eso lo que Jesús dijo, hermano? No. Entonces, ¿por qué la iglesia dice esto? Dicha iglesia con sus asistentes está lejos de la voluntad de Dios. Ya no es una asamblea de santos, sino una asamblea de dictadores, aprendices del diablo. ¿Ellos son todos? No, gracias a Dios. Aún queda un remanente fiel. Aún queda un remanente fiel, hermanos. Pido disculpas, hermanos, por la intensidad del mensaje, porque este comportamiento farisaico ha alejado a muchas personas de Dios, ha estado enfermado a la gente porque pone la locura de los hombres en la boca de Dios. Para terminar, hermanos, les contaré una historia. Había un hombre que tenía un perro que agarraba la pierna de cada visitante que llegaba a su casa y se iba arrastrando a ese visitante, a este invitado por la pierna. Preocupado, este hombre compró un bozal y se lo puso a los perros, que dejó de atacar a los visitantes y de arrastrarlos, pero siempre gruñía en un intento de volver a morder las piernas, pero el bicho lo detuvo. Es decir, aquel objeto en su boca. Dejó de atacar no porque cambiara sus hábitos, sino porque tenía un objeto que lo hacía detenerse, y tan pronto como ese objeto fuera quitado, volvería a sus viejas costumbres. Eso, hermano, es lo que hace la religión. La religiosidad con nosotros, hermanos, nos pone freno, pero no quita el deseo del corazón de hacer el mal. Debemos seguir al Señor como hijos que cuidan nuestra herencia y no como esclavos religiosos que necesitan un objeto de castigo para colocarnos en la senzala espiritual. Les dejo una pregunta para su reflexión, hermano. ¿Tienes la mente de un hijo o de un esclavo? Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y los fortalezca y el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Hasta el próximo sábado, hermanos. Hasta el próximo domingo. Hasta Dios te bendiga.